Ahí siguen ingresando. Bueno, muy buenas tardes a todos y a Fabio, todas. Bienvenidos. Fabio, un segundito. Ah, ¿qué pasó? ¿Vas a grabar? Sí, un segundito. No entiendo esto, por Dios. Recording in Ahí está. progress. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Ahora sí los vuelvo a saludar. Bienvenidos a este espacio que tenemos acá a través de la Secretaría de Extensión Universitaria de nuestra querida Facultad de Derecho. Hoy tenemos la suerte de que nos acompaña eh, Verónica Fernández, quien va a ser presentada en este momento por nuestra directora del Instituto de Derecho de Familia, la doctora Alicia Taliercio, quien es la persona encargada de llevar adelante estos encuentros. Seguidamente ella va a presentar ya la próxima actividad que se realizará el lunes que viene. Así que Alicia, te cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar todos los lunes con nosotros. Gracias, Fabio. Gracias, Emiliano, la Facultad de Derecho que con tanto cariño nos recibe lunes a lunes. Bueno, realmente hoy para mí es un honor presentar a la doctora Verónica Fernández, quien aparte de ser compañera de cátedra por muchos años, es una mujer que se dedica mucho a la docencia y que tiene una gran calidez humana para los relatos y las clases que ella da. Verónica es abogada especializada en Derecho de Familia, Niñez y Derecho Sucesorio y es docente de grado y posgrado en nuestra querida Facultad de Lomas de Zamora, aparte de una excelente disertante. Así que ya los dejo con ella, mi querido auditorio, que lunes a lunes los veo acá y me da muchísima alegría. Gracias por estar, gracias Vero, y todo este auditorio es tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la facultad por haberme convocado. Muchas gracias, Alicia, por haberme invitado a dar esta conferencia, que es un tema que la verdad que me apasiona. Así que, bueno, darles a todos la bienvenida y bueno, y comenzamos con un tema que tiene que ver con régimen patrimonial del matrimonio, específicamente la teoría de las recompensas. Si querés, Emiliano, ir compartiendo el Power. Ahí se ve. Sí, 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 por lo menos yo lo veo. Sí. No, sí, Bueno, sí lo ven todo. vamos a comenzar dando una breve introducción para terminar la conferencia de hoy, específicamente, como les decía, con la teoría de las recompensas, ¿no? Esto tiene que ver con el régimen patrimonial del matrimonio. Nuestro país tiene actualmente dos regímenes patrimoniales. Uno es el régimen de separación de bienes y el otro es el régimen de comunidad de ganancias, o quizás más conocido como régimen de comunidad. Eh, los cónyuges pueden optar por alguno de estos dos regímenes, pero si no efectúan la opción que legalmente les está habilitada, se encuentran
que pertenecen de manera exclusiva. Y cada uno de los cónyuges o contrayentes va a responder por las deudas contraídas por él, excepto lo dispuesto en el artículo 461, que ahí vamos con la otra filmina, Emiliano, que nos dice que tienen responsabilidad solidaria con respecto a las deudas que contraigan para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos. Esta es una norma que está dentro de lo que son las normas de orden público, que están reguladas en un comienzo dentro del código cuando empieza a hablar del régimen patrimonial del matrimonio. Por eso es que a pesar de que hayan optado por un régimen de separación de bienes, la responsabilidad solidaria con respecto a estas deudas la van a tener igual. Ahora bien, vamos a la otra filmina, que nos habla del régimen de comunidad. Dentro del régimen de comunidad, acá ya no es lo tuyo es tuyo, es lo mío es mío, sino que vamos a tener que hacer una distinción, porque se forma una masa común. Dentro del activo, digamos, vamos a encontrar lo que calificamos como bienes propios o bienes gananciales. Los bienes propios, regulados en varios incisos del artículo 464, y los bienes gananciales también en varios incisos del 465, que si ustedes los leen se van a dar cuenta que son contrapuestos. Ahora bien, existen determinadas reglas que me permiten identificar si un bien es propio o es ganancial. Vamos a decir que un bien es propio, en principio, cuando es adquirido antes de la celebración del matrimonio. ¿Por qué? Porque el régimen de comunidad se inicia justamente con el matrimonio. Todo lo que yo adquiero de soltera va a ser un bien propio mío. Entonces, para poder distinguirlos, lo primero que tengo que ver es la época de adquisición. Aquello que se adquirió con anterioridad a la celebración del matrimonio es un bien propio. Ahora bien, una vez que yo veo esto, voy a tener que ver y hacerme otra pregunta. Si adquiero un bien con posterioridad a la celebración del matrimonio, me voy a tener que preguntar si fue adquirido a título gratuito o a título oneroso. En principio, los bienes adquiridos con posterioridad a la celebración del matrimonio, si se adquieren a título oneroso, en principio son bienes gananciales. Los que yo adquiero con posterioridad a la celebración del matrimonio, pero a título gratuito, ya sea por donación, herencia o legado, esos bienes van a ser propios. ¿Sí? Además de preguntarme esto, es decir, en qué época lo adquirí y si fue después del matrimonio, preguntarme a qué título se adquirió. Si el bien fue adquirido a título oneroso, me voy a tener que hacer otra pregunta. ¿De dónde provienen los fondos con los que yo adquirí ese bien con posterioridad a la celebración del matrimonio y a título oneroso, supongamos por una compra? Si los fondos, es decir, con los que yo adquiero ese bien, son fondos propios, ese bien también va a ser propio.
O sea, lo adquiero después del matrimonio a título oneroso, pero con fondos propios. Por lo tanto, el bien es propio. Luego de preguntarme esto, tengo un cuarto ítem que también me voy a tener que preguntar, y es, ¿cuál es la causa de adquisición? ¿Por qué? Porque si yo adquiero un bien con posterioridad a la celebración del matrimonio y a título oneroso, si la causa de adquisición de ese bien es anterior a la celebración del matrimonio, ese bien también es propio. Para ponerlo con un ejemplo simple, si yo estando soltera adquirí un departamento, o sea, celebré un boleto de compraventa de un departamento y ese departamento lo escrituro estando ya durante el matrimonio y durante el régimen de comunidad, como la causa de adquisición es anterior, el bien va a seguir siendo propio. Esto en líneas generales. Por oposición, voy a definir los bienes gananciales. ¿Cuáles van a ser los bienes gananciales? Los adquiridos con posterioridad a la celebración del matrimonio, a título oneroso, con fondos que son gananciales, fíjense que los defino por oposición, y que la causa o el título por los cuales los adquiero no son anteriores a la celebración del matrimonio. Después, cuando lean los artículos, si es que no los leyeron, se van a dar cuenta que hay varios incisos, pero estas serían las reglas generales. Esto es lo que dentro del régimen de comunidad vamos a llamar la parte del activo, es decir, los bienes. Ahora vamos con la otra filmina, Emiliano, por favor. Dentro del pasivo del régimen de comunidad, voy a tener también lo que son las cargas de la comunidad, que por supuesto deberían en principio abonarse con fondos gananciales. Y voy a tener, por otro lado, las obligaciones personales de los cónyuges, que también en principio, después ya vamos a ir avanzando un poquito más, las voy a tener que abonar con fondos propios. ¿Cuáles son las cargas de la comunidad que deberían abonarse con bienes gananciales? Las menciona el artículo 489 en 4 incisos y son las deudas que no están enumeradas en el 490, justamente, que no son obligaciones personales de los cónyuges. También aquellas que tienen que ver con los gastos, las deudas que contraen los cónyuges para solventar los gastos ordinarios del hogar o de la educación y el sostenimiento de los hijos, sean hijos comunes o hijos propios. También aquellas que tienen que ver con los gastos de conservación y reparación de bienes tanto propios como gananciales. Todas estas son cargas de la comunidad que deberían abonarse, como les dije, con fondos gananciales. Dentro de las obligaciones personales de los cónyuges, vamos a tener todas las deudas contraídas con anterioridad a la celebración del matrimonio, también las deudas contraídas para adquirir o mejorar bienes propios, también las deudas derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales. Todas estas deudas son obligaciones personales de cada cónyuge. Y también aquellas que gravan lo que tiene que ver con las garantías
reales o personales que uno de los cónyuges le prestó a un tercero, siempre y cuando de esa garantía no derive un beneficio a la comunidad. Ahora sí, vamos por favor con la otra filmina. Bien, hasta ahora todo esto que estamos, digamos, exponiendo, tiene que ver con el desarrollo de lo que es el régimen de comunidad. Bien, en algunos momentos o por algunas causas en realidad, este régimen de comunidad se extingue. ¿Cuáles son las causas de extinción del régimen de comunidad? Puede ser la nulidad matrimonial, que se haya decretado nulo ese matrimonio, la muerte de uno de los cónyuges, la sentencia que declara la ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio es otro supuesto de extinción de la comunidad, la separación judicial de bienes, cuando por algún motivo deciden hacer una separación judicial de bienes, eso extingue el régimen de comunidad. Y por último, cuando deciden modificar el régimen patrimonial al cual estaban sometidos. Esto está totalmente permitido por nuestra legislación, o sea, año a año dentro del desarrollo del matrimonio, que piensen que a veces son muchos años, los cónyuges pueden realizar la opción, tanto por el régimen de separación como por el de comunidad, una vez por año. O sea que yo me puedo encontrar con un matrimonio que tengo que hacer un divorcio, que durante unos años estuvieron sometidos a un régimen de separación y durante otros años sometidos a un régimen de comunidad. O sea que ahí va a ser complicado el tema, cuando tenga que armar la demanda de divorcio. Pero puede suceder. Cuando se extingue el régimen de comunidad, viene posteriormente, pensemos que esto está todo, digamos, se va dando a lo largo del tiempo. Una vez que se extingue el régimen de comunidad, viene un periodo que se llama de indivisión postcomunitaria. ¿Por qué? Porque si bien el régimen está extinguido, los bienes y las deudas permanecen indivisos. Es un tiempo durante el cual, o sea, no es que yo hago hoy, por dar el ejemplo más común, un divorcio y ya mañana nos dividimos todo. No, va a haber un tiempo que nos va a llevar a vender, por ejemplo, los bienes que tengamos, ¿no? Eso es lo que se llama el periodo de indivisión postcomunitaria. Luego del periodo de indivisión postcomunitaria, viene finalmente lo que se llama liquidación de la comunidad y la posterior partición. Ahora sí, creo que vamos con la otra filmina, Emiliano, si podés. Bueno, esta ya la dije. Bien, cuando se produce cuando yo tengo la liquidación de la comunidad, es una operación que es de carácter bastante complejo. ¿Por qué? Porque para liquidar la comunidad, yo voy a tener que, por un lado, distribuir los bienes gananciales. Por otro lado, voy a tener que efectuar la atribución de las deudas que existen en ese momento, o que existían al momento de la extinción en realidad. Y por último, voy a tener que determinar y cancelar los créditos que puedan haberse originado
dentro del matrimonio, es decir, durante el tiempo que duró el régimen de comunidad y el matrimonio. Y ahí, y en este momento, es donde entra a jugar lo que es la teoría de las recompensas. ¿Qué son las recompensas? Las recompensas son compensaciones o créditos que deben los cónyuges a la comunidad o la comunidad a alguno o a ambos cónyuges en algunos casos, y que toman, digamos, valor justamente al momento en que la comunidad se liquida. Tenemos dos supuestos o dos grandes grupos, digamos, de recompensas. Si querés, creo que está en la otra filmina, Emiliano. Ahí está. Ahí tenemos los casos de recompensa en el artículo 491. Puede ocurrir, son dos grandes supuestos. Uno es el supuesto de que la comunidad le deba recompensa a alguno de los cónyuges. ¿Cuándo ocurre esto? Justamente cuando con fondos que son gananciales, que pertenecen a la comunidad, o bien se abonan obligaciones personales de alguno de los cónyuges, o bien con fondos que son gananciales se introducen mejoras en un bien que es propio de uno de los cónyuges. O sea, lo que se busca de alguna manera con esto es que cuando la comunidad se benefició como consecuencia del dinero de alguno de los cónyuges, entonces va a tener derecho a recompensa a la comunidad. Y a la inversa, cuando uno de los cónyuges, como era esto que les estaba explicando, se beneficia como consecuencia de los fondos de la comunidad, ese cónyuge va a tener que dar recompensa a la comunidad al momento, vuelvo a decir, en que ésta se liquida. ¿En qué supuestos? Dijimos hasta ahora el caso de la recompensa debida por la comunidad al cónyuge. Puede ocurrir al revés, como les decía, que es el otro supuesto que se da cuando el cónyuge le debe recompensa a la comunidad. ¿Cuándo va a ocurrir esto? A la inversa de lo que les decía recién. Cuando con fondos gananciales se beneficia el patrimonio de uno de los cónyuges, ya sea porque se abonó alguna deuda, digamos, personal de él, o porque se mejoró algún bien propio de él, en ese supuesto, entonces va a haber derecho a recompensa. Si querés, vamos con la otra filmina. Me parece que es la anterior. Perdón, Emiliano. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Bueno, acá lo que les quería comentar es que durante la vida matrimonial, o sea, lo que se busca una vez que se liquida la comunidad es que, digamos, las cuestiones económicas queden equilibradas de alguna manera. Durante la vida matrimonial,
los patrimonios de los cónyuges no se mantienen en órbitas completamente separadas. O sea, puede pasar, como les decía, que con fondos propios yo beneficie de alguna manera a la comunidad o a la inversa, que me vea beneficiado en mi patrimonio personal por fondos que provienen de la comunidad. Para ponerlo con un ejemplo, decíamos los bienes propios y los bienes gananciales cuando empezamos. Supongamos que dentro de mi matrimonio yo estoy bajo un régimen de comunidad, fallece uno de mis padres y por sucesión recibo un X monto de dinero. Dijimos que ese dinero, como proviene de una donación, de una sucesión en este caso, es decir, yo lo adquiero, pero lo adquiero a título gratuito, ese dinero es propio. Resulta ser que con ese dinero, con mi cónyuge decidimos, por ponerles un ejemplo, porque la realidad es que la variedad que hay de recompensas es muchísima, decidimos construir un quincho, con la pileta también, en la casa donde vivimos, que en realidad es un bien propio de él, porque es una casa que él tenía con anterioridad a la celebración del matrimonio. La casa es un bien propio. ¿Qué sucede? Al momento en que se liquida la comunidad, supongamos que nos empezamos a llevar mal, entonces decidimos divorciarnos. En ese supuesto, fíjense que se beneficia, perdón, la casa es un bien ganancial, la compramos de casados, perdón. Repito, compramos una casa de casados, bien ganancial, donde cuando yo cobro la sucesión de mi papá, con ese dinero construimos el quincho y la pileta. Es decir, hay un bien ganancial que sufre, o mejor dicho, que se beneficia con fondos que son propios. Entonces, al momento de liquidar la comunidad, yo voy a poder pedir una recompensa por esa mejora introducida en un bien ganancial con fondos que eran propios míos. ¿Sí? Poniendo otro ejemplo, puede ocurrir que yo con ese dinero que recibí de la sucesión de mis padres, lo que hago es abonar una deuda que teníamos con el colegio privado al que acudían nuestros niños. En ese supuesto ocurre lo mismo. La deuda del colegio es una carga de la comunidad, tiene que ver con el sostenimiento y la educación de los hijos. Y yo la estoy, digamos, abonando con fondos que son propios. En ese supuesto, también al momento de liquidar la comunidad, el régimen de comunidad, voy a tener derecho a recompensa. Lo mismo si fuera al revés. Pongamos la misma situación a la inversa, ¿no? Si supongamos que el inmueble es un bien propio mío, ¿no? Y mi cónyuge, con sus ingresos, con su sueldo, decide hacer el quincho y la pileta en ese inmueble que es bien propio mío. Todo lo que es remuneraciones son frutos civiles, son bienes gananciales, son fondos gananciales. Con lo cual, en ese supuesto, al momento en que se liquida el régimen de comunidad,
obviamente va a haber también un derecho a recompensa. Lo mismo ocurriría si con ese dinero él paga una obligación que es personal mía. Por darles un ejemplo, no sé, una deuda que yo tuve por responsabilidad extracontractual, por un accidente de tránsito que se me condenó en un juicio a pagar daños y perjuicios. Y él abona esa deuda por el producto de su trabajo. En ese supuesto, también juega, al momento de extinguirse la comunidad, la teoría de las recompensas. O sea, lo que se busca con esto es que el proceso de liquidación de la comunidad no es un procedimiento sencillo, o sea, en general es un procedimiento estrictamente contable, ¿no? Donde yo voy a tener que decir, este bien es propio, este bien es ganancial, es decir, el ganancial ¿a dónde ingresa? A la masa común, a la comunidad. Este bien es propio de tal cónyuge, este bien es propio del otro cónyuge. También voy a tener que especificar cuáles son las deudas personales que cada uno tenga al momento de extinguirse la comunidad y cuáles son las cargas que existían de la comunidad que estaban sin pagar. Entonces es un cálculo matemático. Y luego de hacer todo esto, como les decía, de distribuir los bienes gananciales, de atribuir las deudas, voy a tener que determinar y cancelar todos aquellos créditos que durante el matrimonio pudieran haber surgido. Esto es lo que se llama teoría de las recompensas, ya sea compensaciones o créditos que tiene un cónyuge a favor de la comunidad o a la inversa, que la comunidad tiene un crédito a favor del cónyuge. Si querés, Emiliano, seguimos con la otra filmina. Bien. Primero vamos a ver cómo se prueba el tema de las recompensas, ¿no? Se admite cualquier medio de prueba, lo puedo probar con testigos, con prueba documental, con prueba pericial, con prueba informativa, cualquier medio de los que están dentro del Código Procesal Civil y Comercial se admiten para probar el tema de las recompensas. Por supuesto que aquel que alega la recompensa tiene que aportar las pruebas. No obstante, como en nuestro derecho tenemos el principio de la carga dinámica de la prueba, si hay uno que está en mejores condiciones que el otro para probarlo, bueno, lo tendrá que probar él, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que existen en esto de la teoría de las recompensas dos presunciones. Una de las cuales nos dice que si durante el matrimonio yo vendí algún bien propio y no reinvertí ese dinero en la compra de otro bien propio, se presume que al momento de liquidarse la comunidad voy a tener derecho a recompensa porque se presume que ese dinero fue utilizado justamente y benefició a la comunidad. Esta presunción admite prueba en contrario, porque puede ocurrir que yo haya vendido un auto, supongamos que tenía de soltera, para pagar, no sé, una deuda que tenía de los honorarios de la sucesión de mis padres, que es una obligación personal. Y la otra presunción tiene que ver con un tema de sociedades.
cuando uno de los cónyuges tiene como bien propio sociedades, acciones, perdón, en una sociedad comercial, por ponerles un ejemplo, una sociedad anónima o una SRL, esas acciones son propias, pero puede ocurrir que esas acciones produzcan utilidades, es decir, ganancias. Esas ganancias son frutos civiles. Los frutos de los bienes propios y también de los bienes gananciales son gananciales. Con lo cual, las utilidades de esas acciones que yo tengo como bien propio son gananciales. Pero ¿qué ocurre? Si se capitalizan y eso hace que mis acciones en esa sociedad aumenten su valor, en ese caso también de alguna manera, voy a tener que recompensar a la comunidad. ¿Por qué? Porque hay un detrimento para la comunidad. La mejora la obtuve yo con el valor de mis acciones que son propias. Pero que ¿dónde lo obtengo? De las utilidades que son gananciales, son fondos gananciales. Sí, si querés la próxima, Filmina. ¿Estás, Emiliano? En realidad, esa no, esa ya la expliqué. La que habla de esa, la de la evaluación. Bien. Los bienes o sea, ¿cómo evalúo esto de las recompensas? Los bienes que generan recompensas se evalúan según su estado al momento de la disolución de la comunidad, es decir, al momento de la extinción, pero también según su valor al tiempo de la liquidación, que como les decía, no es la misma fecha cuando la comunidad se disuelve o se extingue a cuando se liquida, porque tenemos en el medio todo lo que es el periodo de indivisión postcomunitaria. Vamos a la próxima. Bien, acá estamos con el monto de la recompensa, es decir, cuánto es lo que voy a tener que pagar de recompensa o cuánto es lo que la comunidad me debe de recompensa. Tengamos en cuenta que la liquidación de la comunidad, como yo les decía, es un cálculo matemático. Muchas veces lo hacen hasta los contadores cuando es muy complicado. El artículo 495, perdón, nos habla del monto de la recompensa. ¿Y qué dice? Que el monto de la recompensa es igual al menor de los valores que representa la erogación o el provecho que existe para los cónyuges o la comunidad al momento de la extinción. La redacción de este artículo es bastante desafortunada a mi modo de ver, ¿no? Lo que nos está diciendo es, lo que se va a tomar en cuenta es el menor valor. La erogación, si la erogación no, como consecuencia del gasto o el desembolso que se haya hecho, ya sea por uno de los cónyuges o la comunidad, si no hay beneficio al momento en que se extingue la comunidad, entonces voy a tomar el valor de esa erogación, es decir, de ese gasto. Volviendo al ejemplo del quincho y la pileta, si yo gasté 100.000
supongamos, en esa inversión, con fondos propios. Pero al momento en que se liquida la comunidad, ese inmueble no tuvo un incremento en su valor de mercado, sigue siendo el mismo que cuando yo hice la erogación. Entonces el monto que se toma para fijar, digamos, la recompensa va a ser el de la erogación. Ahora, si a la inversa el beneficio que se obtuvo es menor al gasto que yo hice o al desembolso, yo, mi cónyuge o la comunidad, lo que se toma es justamente el beneficio. ¿Por qué? Porque me dice hay que tomar el menor valor. ¿El menor valor a qué momento? Al momento de la extinción de la comunidad o de la disolución de la comunidad. Vamos con la última filmina, que ya estoy casi en tiempo. Por favor, Emiliano. Por último, el artículo Ahí pasó, 490. Por último, el artículo 495 nos habla de la liquidación, ¿no? Propiamente dicha. Una vez efectuado el balance de las recompensas que haya adquirido uno de los cónyuges o la comunidad, ahí voy a tener, si uno de los cónyuges tiene recompensa, por ese monto voy a tener que tomarlo de la masa común, es decir, de los bienes gananciales. Si fuera a la inversa, si la comunidad es la que tiene recompensa, entonces de la hijuela o la parte, digamos, que le corresponde a ese cónyuge que debe recompensa, voy a tomar de ahí el monto para saldar la recompensa. Bueno, medio rapidito. Muchas gracias a todos. Quedo abierta a las preguntas. Ya estoy casi en tiempo. No sé si me escuchan por ahora, y hay bueno, muchos agradecimientos, muchos aplausos, eh, pero no hay preguntas, parece que se entendió bien. En base a la filmina, para todos los alumnos la pueden pedir a partir de mañana eh, a lo que sería el mail de la inscripción, a sec.extensión. Bueno, si no hay preguntas, yo les cuento un poquito, y Vero lo sabe perfectamente, que en el juzgado esto se presenta cotidianamente. Y son tantos los vericuetos que se pueden armar que son verdaderos rompecabezas. Por ejemplo, cuando se construye en la casa del suegro. Y vas a hacer la liquidación y te encontrás con que la mujer aportó esa parte, o sea, la comunidad aportó, pero la casa es del suegro. ¿Cómo se disuelve ahí? Cada situación hay que analizarla, a mi entender, primero haciendo la clásica distinción entre cuáles son los bienes propios y cuáles son los gananciales. Una vez que tenemos estos elementos determinados, empezamos ahí con las teorías de las recompensas que pueden llegar a ser infinitas, pero todas son solucionables. Es un verdadero rompecabezas, hay que ponerse tranquilos, analizarlos, ver de dónde viene cada uno de esos fondos o esos bienes, y de ahí, mis amores, se va para adelante. Verónica Delgado levantó la mano, ¿le podés dar este micrófono? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias por la convocatoria, Alicia, a la facultad, y bueno, y muchas gracias
por las palabras de agradecimiento. No, pero realmente es un lujo tenerte. Estos son temas muy difíciles, por eso deben ser dados con las pausas que vos le das, con todo lo que vos estableces para que pueda ser de alguna manera explicado didácticamente, porque son complejos, realmente son complejos, pero vos lo hacés como siempre, con un lujo extraordinario. Gracias, Berito. Pero no te vayas, a ver si Emiliano le podrías dar la palabra a Sí, sí, Jessica. Jessica, Sí, sí, Jessica, sigo acá. ahí podés activar el micrófono. Activa el micrófono. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y bueno, mi consulta estaba dirigida en cuanto al bien ganancial de la propiedad. Cuando los cónyuges se separan y queda hasta la mayoría de la edad de los hijos menores atribuido a un solo cónyuge, que existe la posibilidad de que el otro cónyuge solicite judicialmente un canon locativo. ¿Ese canon es equivalente a una recompensa? Eso es algo que no me queda bien claro al momento de solicitarlo. Bueno, Jessica, estamos hablando de temas diferentes. Tiene que ver todo con régimen patrimonial del matrimonio, que es un tema bastante complicado. Pero vos estás hablando, no tiene que ver con el tema de hoy, de teoría de las recompensas. Es tal cual como vos decís, o sea, si uno de los cónyuges tiene la atribución de la vivienda familiar y es un bien ganancial, el otro puede solicitar un canon locativo, pero no tiene nada que ver con la recompensa. O sea, la recompensa... No es lo mismo que una recompensa. No, lo que tenés que pedir justamente es un canon locativo. Si es que corresponde. Hay casos donde no corresponde. Pero son dos figuras diferentes. La recompensa correspondería si, por ejemplo, en ese bien ganancial se hubiesen hecho mejoras con fondos propios. Claro. Esa es la parte más difícil de probar. Recién escuchaba que se decía que a través de cualquier medio de prueba, pero al hecho de la práctica, lo que nos suele pasar a los abogados es que cuando viene el cliente te dice, sí, yo vendí el auto y lo hicimos un quincho, pero no tenemos esa forma, esa transacción para probar de que vendió un vehículo propio, porque a lo mejor nunca lo había transferido y solamente tenía el 08 y lo volvió a vender. Entonces, en ese caso, ¿sirven los testigos como prueba? ¿O sirven los testigos, pero ¿no? en este caso en particular que mencionás vos, tened en cuenta que está la presunción. Claro. Si yo vendí, o sea, y tengo fondos propios que no los reinvertí en algo propio, se presume que tengo derecho a recompensa, salvo prueba al contrario, el otro podría probar que no. Pero en principio hay una presunción que te facilita. ¿Por qué? Porque se va a evaluar, por ejemplo, la fecha de transferencia del auto, la fecha en que se compraron los materiales para el quincho y que se comenzó la construcción. Ahí tenés varias, aparte de la presunción. Yo entiendo que es en caso de que el vehículo haya estado transferido al nombre de uno de los cónyuges. Ahora, si el vehículo nunca se transfirió, ahí ya es medio imposible poder probarlo, ¿no? Es que si no tenés transferencia, y acá nos vamos a derechos reales, no tenés derecho real de dominio. Claro. Si vos tenés un boleto de compraventa y nunca hiciste la transferencia del auto, no existe todavía legalmente, o sea, no existe el derecho real de dominio sobre ese auto. Sí. Podría llegar a probarlo con un boleto de compraventa, pero sí se admiten testigos o incluso pericias que determinen el momento en que se efectuó la construcción del quincho, las facturas, por supuesto, de compras de materiales o quién le pagaba, digamos, a los constructores. Que a veces suele pasar
que las facturas están a nombre del otro, ¿entendés? Pero también están los testigos, que en todo lo que es el derecho de familia son muy importantes también. Claro. Porque dentro de lo que es el derecho de familia se admiten que sean testigos los familiares y los amigos íntimos. Entonces, no, el auto era de ella. El auto era de ella y sí, con esa plata lo que hicieron fue hacer el quincho. Los materiales los compró él, pero en realidad la plata la tenía ella. ¿Él tiene cómo acreditar de dónde sacó esa plata? Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Hay una presunción, pero las pruebas igualmente muchas veces es difícil probarlo. Me pasó con un caso, y esto ya lo resumo y lo cuento a modo de anécdota, que cuando en un juicio por el tema de las recompensas, quien demanda, yo por la parte demandada, quien demanda pide un oficio a la municipalidad para ver a nombre de quién estaba una chacra municipal. El informe de la municipalidad efectivamente contesta que estaba a nombre de mi clienta. Pero cuando se cita al ex intendente a declarar, el intendente declara que se lo puso a nombre de ella porque él tenía deudas, una cosa así, para que no fuera nada. Obviamente que en la parte de los alegatos que oportunamente haré, impugnaré esa testimonial porque no se condice lo que declaró un funcionario público con lo que surge de la carpeta del dominio fiscal de esa chacra, ¿no? Pero bueno, por una parte en la testimonial se dijo una cosa y por otra parte el informe dice otra cosa. Entonces, bueno, son cosas que por ahí suelen pasar que después hay que ver cómo uno las resuelve, ¿no? Sí, sí, bueno, derecho no es 2 más 2, 4, ¿no? Entonces siempre tenemos que recurrir a la prueba y en definitiva será el juez el que defina cómo se resuelve esa situación. Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora. No, por favor. Gracias, Jessica, y a ese hermoso bebé o beba, que ella también participa. Me parece que va a ser abogado o abogada en el futuro. Hermoso. También ha participado y también ha preguntado. Está divina. Y estaba los gritos, perdón. Está muy bien. Bueno, amores, gracias, Vero. Hay otro tema que Vero maneja muy bien y que ya la estamos convocando para cuando tengamos una fecha para el otro cuatrimestre, que es compensaciones. Vamos a ver cómo lo diserte, cómo lo trabaja, para que nosotros en estos temas tan complicados podamos hacerlo mejor para ustedes, para cada uno de los clientes. Esa es la visión que tenemos que tener, ¿no? Ayudar a que lo que se reparta sea realmente lo que corresponde. Gracias, Verónica, de todo corazón. Mira cuántos aplausos a favor tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a la facultad, a vos, Ali. Un placer para mí, un placer, sabes que es mi vocación, la docencia y bueno, y aprendo también muchísimo. Así que muchísimas gracias, muy agradecida, muy contenta de estar con ustedes esta tarde. Gracias a todos los que participaron también. Exactamente. Bueno, y como hago todos los lunes, ya estoy anunciando quién nos va a acompañar el próximo, que va a ser la doctora Claudia Medina, que es una especialista en todo lo que es derecho de familia, pero Claudia nos va a hablar de algo que también de mucha vigencia, que son los alimentos y cuáles son las medidas ante el incumplimiento del mismo, que son muchas, cada vez se van ampliando más, así que los invito con el cariño de siempre para vernos, si Dios quiere, el próximo lunes. Gracias, Emiliano. Gracias infinitas, Verónica. Gracias a la facultad, a Fabio. Muchísimas gracias. Y a todos y cada uno de ustedes, que ustedes saben cuánto los quiero. Me despido con este beso desde el fondo de mi corazón. Hasta el lunes. Un abrazo a todos. Gracias, Emiliano, también y a Fabio. Un abrazo. Gracias a todos por estar.